Hasta hace unos años modificar los estandartes en Minecraft era una cosa muy compleja en la que muchos decidíamos no dedicarle el tiempo, pero desde que incluyeron el telar dentro del juego se ha vuelto mucho más sencillo, y por eso en el capítulo de esta semana de ¿Sabías qué? Vamos a hablar sobre el telar, los estandartes y todas las posibilidades que nos ofrece. Para poder utilizar esta mesa de trabajo tenemos que tener en Java más allá de la versión 1.14 y en Bedrock más allá de la 1.10, que yo creo que todo el mundo ya hemos pasado estas versiones. La principal ventaja de los telares es que nos van a permitir trabajar con un estandarte, el tinte que queremos e incluso con diferentes estampados, ahorrándonos mucho material que de otra manera nos requeriría un montón de tintes o un montón de estandartes para conseguir el diseño que queremos. Para que veáis cómo funciona, simplemente colocamos un estandarte y si yo le coloco el tinte aquí, ya nos da unas opciones básicas que son las que ya por defecto, salvo las de degradado, podíamos hacer en el Minecraft antes de estas versiones sin usar el telar, que lo podemos seguir usando con la mesa de trabajo. Pero si en lugar de eso queremos hacer algo un poquito más diferente, tenemos la opción de todos estos estampados dentro del juego. Veis que nos da siempre la previsualización y hasta que no lo quitemos de aquí, nos va a seguir dejar utilizando todos estos materiales. Voy a hacer lo mismo con los demás para que veáis los diferentes diseños que ya tenemos prefabricados. Estos diseños no los vamos a poder combinar con otros diseños que veis aquí, pero aún así nos pueden servir para decorar nuestras bases, nuestros escondites o cualquier otro lugar del juego. Veis que la opción es bastante amplia y tenemos un poco de todo, incluso puede que alguno de estos os lo encontréis en alguna base o aldea que investiguéis. De igual manera vais a poder encontrar el telar en muchas aldeas, vais a poder encontrar ya el telar fabricado sin tener que craftearlo vosotros mismos, lo cual es una ventaja para poder simplemente entrar al juego y crear los estandartes que queramos. Pero todos estos estampados no nos permiten hacer algo que a mí me parece muy chulo, que es dar forma a las letras, crear el abecedario con el que luego pues podamos dejar mensajes o incluso pancartas con grandes nombres. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, pues combinando todas estas opciones sin colocar el estampado dentro del telar. Hay que tener cuidado y un poquito de mente para poder hacer las combinaciones correctamente. Os voy a dejar por aquí por el vídeo algunas ideas, algunos pasos de cómo lo podéis usar para hacer todas las letras del abecedario. Hay algunas, ¿no? Como la O, que parece simple, ¿no? Simplemente le pedimos que nos vaya haciendo todo y veis que una vez que cogemos el telar y el estandarte nos desaparece todo lo que tenemos aquí. Así que bueno, habría que volver a colocarlo, pero solo hemos gastado un tinte. En cambio, si lo hubiésemos hecho con una mesa de trabajo habríamos gastado muchos más. Os lo aseguro que viví esa época en la que solo se podían teñir los estandartes con la mesa de trabajo. Ahora con el telar es mucho más sencillo y ni siquiera tenemos que sabernos pues en qué posición habría que colocarlos. Veis que por ejemplo la O ha sido bastante sencilla. Es simplemente ir pensando cómo puede ir quedando y con la previsualización aquí es todavía más sencillo. Vamos a intentarlo con otro par de letras. Aquí tenemos una N. Y para los que no lo sepáis, también los estandartes podemos jugar con teñirlos del mismo color del que están hechos para conseguir otras formas. Por ejemplo, yo lo voy a utilizar para hacer la E, que se vea mejor que es una E con el rabito del medio más corto. Veis que queda fenomenal, pero evidentemente luego hay otras letras que, aunque lo intentemos, no van a quedar tan bien.
como por ejemplo le pasa a la K, que es un poquito más extraña. Pero aún así, el resultado es bastante bueno y la verdad que a mí esta es una de las cosas que más me gusta hacer con los estandartes y bueno, a mis alumnos evidentemente lo que más les gusta es convertir esta N en el logo de Netflix, pero también se pueden hacer otras muchas cosas. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.